Bienvenidos a Patagonia Sur Sur. Aquí comenzamos. Durante 3 semanas consecutivas vamos a escuchar una historia de pasión de lo que es la producción del ovino en el sur de Chile. Exactamente, estamos en un desierto frío, a la altura de Tierra del Fuego, pero del lado chileno, en Cerro Sombrero, en Estancia Chanarcillo. Allí vamos a hablar con José Manuel Gutiérrez, que nos va a contar la historia de su abuelo, de su padre y él, que es muy importante, esta tercera generación que está buscando la superación con razas que se adaptaron muy bien a esta zona. Estamos hablando del Duni Merino, pero la historia comienza hace muchos años atrás. Ralitran, núcleo genético Texel de origen inglés y francés. Centro de capacitación y laboratorio de biotecnologías ovinas. Inseminación artificial, congelación y transferencia de embriones. Venta de reproductores Texel. Formación y venta de perros protectores de ganado, Pastor de Anatolia. Cabaña Texel Ralitran, Chile. Contacto guillermo@texelralitran.cl. Vimaleu SRL. Alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth, datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. Área rural y urbana. Experiencia, calidad, compromiso. www.silmixa.com.ar. Laboratorio de Biotecnología Animal Victoria. Produciendo genética de excelencia día a día. Valle de Vítor, Arequipa, Perú. Bueno, mi nombre es José Manuel Gutiérrez. Yo soy administrador general de Ganadera Gutiérrez Varillas, una empresa familiar situada al norte de Tierra del Fuego, del lado de Chile, dedicado a la producción ovina, 40 años casi, 38 años. Estamos ubicados en la zona más seca de Tierra del Fuego, donde un régimen pluviométrico es menor a la evapotranspiración, por lo tanto es un desierto frío, en donde la oveja se posiciona como la única alternativa productiva, no como una alternativa competitiva, sino que la oveja está acá porque la creencia de que no se puede tener más nada. Es una zona muy dura climáticamente, un invierno muy frío. La oveja es tan noble que nos permite hacer una producción bastante eficiente y una actividad muy noble y muy bonita. Somos 2 hermanos. Mi hermana Macarena nos ha dado una mano, más que una mano, desde Punta Arenas con lo operacional. Ha sido parte fundamental de papeleo de los proyectos que hemos hecho, de la importación del material genético, tanto, sobre todo con principal énfasis, las ovejas que vinieron en pie. Costó mucho el papeleo y la agilización de eso. Bueno, ella fue, digamos, pieza angular de ese proyecto. Somos, digamos, segunda generación de ganaderos. Mi padre y mi mamá comenzaron este emprendimiento en los años 80. Y bueno, tuvimos una infancia muy linda en torno al campo. Nuestra familia, al igual que toda la familia ovejera, yo creo que organizaba desde los cumpleaños, las fiestas familiares, las navidades, en torno al campo, en torno al calendario de actividades del campo. Hacemos nuestra actividad con mucho orgullo y con mucha pasión. Mis abuelos, o sea, por parte paterna, tenemos ascendencia asturiana. Mis 2 abuelos venían de allá. Una historia muy singular porque mi abuelo, vale el caso decirlo, ¿cierto? Ya que estás tú acá, Pablo, mi abuelo, antes de tener la doble nacionalidad chilena, tuvo la doble nacionalidad argentina antes, porque llegó a la zona de Río Grande, Ushuaia, como gendarme, con 14 cortos años, analfabeto, escapando de crisis humanitaria que asolaba la zona donde él era oriundo. Y bueno, no tenía muchas más actividades que desempeñarse. Luego hacen un pequeño capital y, como te contaba Pablo a la hora del almuerzo, pilchereaban y cazaban guanacos. Actividad lucrativa en ese tiempo, pero que pocas personas querían hacer debido al sacrificio que tenía. Bueno, estos españoles duros y curtidos, él junto con un hermano y algunos otros amigos, digamos, vivieron a la deriva varios años cazando guanacos hasta que logró hacer un capital producto de esa actividad y llega a Chile y se emplea donde una persona
que tenía estancias, que era Estancia Lucía en ese tiempo, que era una estancia grande. Su jefe, o sea, el jefe de mi abuelo era don Franco Bianco, que fue un aviador famoso, connotado. Digamos, parte de las labores más básicas de la estancia a terminar siendo como una especie de administrador o encargado de Estancia Lucía. Ahí hace un capital y llega a Punta Arenas, conoce a mi abuela, también asturiana. Compran una hijuela a 18 kilómetros al norte de Punta Arenas, que se llama la hijuela Chabunco, en donde mi abuela por un lado tenía el restaurante Chabunco, que era como un hotel posada, y mi abuelo hacía agricultura familiar campesina, lechería, chorizos a la usanza asturiana, jamones. Empezó como la historia familiar ligada al campo y a la oveja, porque todo en ese tiempo giraba en torno a la oveja. El Hotel Chabunco era un paso obligado de los arreos que venían desde Última Esperanza, desde Laguna Blanca, hacia el frigorífico de Río Seco para hacer faenada. Todos se hacían arreo y una de las paradas obligadas era el Hotel Posada Chabunco. Una historia muy singular porque mi papá, digamos, tuvo una infancia una vida muy modesta y de alguna manera con muchas ganas de salir adelante y romper como ese círculo. Quiso estudiar. Mi abuelo, entiendo, por lo que me contó a mi padre, que no lo encontró necesario, ¿no? Y bueno, a trabajar. Tuvo una historia bien singular mi papá porque vendió seguros, en fin, recogió desde botellas hasta hongos silvestres para vender en ese tiempo en la frutería. En Punta Arenas se comercializaba ese tipo de cosas. Y luego se hace cargo del restaurante familiar y con el correr de los años y mucho sacrificio, bueno, hubo un periodo de bonanza que fue la construcción del aeropuerto de Punta Arenas. Entonces, como Chabunco estaba al lado del aeropuerto de Punta Arenas, Chabunco de alguna manera tuvo un margen económico que no había tenido en el tiempo y se transformó como en un prestador de servicio. Con ese dinero mi papá compra una estancia, que fue su primera estancia, en el sector de Mina Rica, a la cual bautizó Rincón Español. Y en una estancia hermosa, que hoy día está en manos de un amigo, con otro nombre. Con el tiempo mi papá se da cuenta que ese lugar, pese a las bondades de estar a 30 kilómetros de Punta Arenas y una estancia muy fácil de atender porque estaba al lado de la casa, era un lugar que no le permitía crecer, en el sentido que habían, digamos, vecinos mucho más grandes y que probablemente hubiese sido muy difícil poder adquirir algún otro predio satélite o complementario a ese predio. Entonces tenía un techo muy demarcado. Y la idea de mi papá era seguir creciendo y poder continuar como economía a escala, ¿no? De esa manera llega a Tierra del Fuego, en donde llegar a Tierra del Fuego no era lo que era hoy día porque había un camino malísimo, una sola barcaza que cruzaba un par de veces al día. Entonces era una vida mucho más sacrificada que la de hoy día. No había comunicación, había que ir a Cerro Sombrero con un teléfono con monedas, a pedir las cosas que faltaban. La lana en ese tiempo valía $1 el kilo y no había una industria cárnica desarrollada como hoy día. Entonces el principal producto era la lana y había que realmente ser muy austero, calcular muy bien en qué se iba el poco dinero que se recaudaba, ¿no? Y bueno, en eso mi papá era un experto de sobreviviente, ¿no? Crianza posguerra y bueno, salió adelante, vinieron los tiempos mejores y de esa manera logró juntar 14 roles que nosotros le llamamos, o sea, 14 pequeñas estancias, no grandes estancias, pequeñas estancias de alrededor de 2.000 hectáreas, lo que hoy día forma un bloque de 40.350 hectáreas, que es lo que nosotros explotamos. Algo muy importante que está pasando en este momento en Uruguay, que es la Expo del Prado. Bueno, en la pista de Duni Merino está José Manuel Gutiérrez jurando esta semana en Uruguay. Muy importante la historia de vida de él, lo que es el Duni aquí en Chile y él en esta actualidad que durante esta semana él va a estar jurando en Uruguay. Hasta el próximo bloque.